buenas noches a todos. Vamos a continuar nuestro estudio de Éxodo. Hoy nuestra meta es analizar todo el capítulo 26 y el único tema en el capítulo 26 es son las instrucciones para el santuario o el tabernáculo o el templo. Cualquiera de los tres nombres es válido. La semana pasada vimos las especificaciones para la mesa de los panes y para el candelabro, ¿verdad? El día de hoy veremos las especificaciones para el santuario. Hay muchas instrucciones y me parece a mí que son difíciles de seguir. Si tratas de seguir cada una al pie de la letra, te revuelves. Entonces necesitas verla en grandes bloques. Y vamos a separar este capítulo como en 5 grandes bloques según el tipo de instrucciones que se da, y vamos a ir viendo algunas imágenes para darnos una idea de lo que está aquí representado. Obviamente, el detalle tal cual de la descripción no es tan claro, porque recordemos que a Moisés se le mostró un modelo, ¿verdad? Así que el relato que Moisés hace aquí es la descripción que Dios le dio, y hay muchos detalles que no se especifican con claridad porque había un modelo a seguir, ¿verdad? Quizás si nosotros lo vemos así, sin tener claro que había un modelo, me parece que sería muy complicado tratar de hacerlo solamente partiendo del texto. Pero bueno, empecemos a leer. Vamos a leer el versículo 1 al 6 de Éxodo 26. Me parece que hay un bloque de información que nos ayuda a entender qué parte del santuario es la que se está especificando. Dice el versículo 1 del capítulo 26. Haz el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, con 2 querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por 1,80 metros de ancho. Cose 5 cortinas uniendo la una con la otra por el borde y haz lo mismo con las otras 5. En el borde superior del primer conjunto de cortinas pon unas presillas de lana teñida de púrpura, lo mismo que en el borde del otro conjunto de cortinas. En las cortinas del primer conjunto pon 50 presillas, lo mismo en las cortinas del otro conjunto, de modo que cada presilla tenga su pareja. Haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto. Y aquí yo empecé a leer y dije, no, ya no entendí. ¿Por qué 5 y luego 5, verdad? O sea, en total son 10, pero bueno, vamos por partes. Cuando dice que haz el santuario, la palabra hebrea es mishkan, y se traduce como morada o tabernáculo. Entonces, ese es el lugar donde Dios va a estar morando, ¿verdad? Pero ya vimos que específicamente Dios se iba a manifestar desde el propiciatorio, la cubierta del arca. Dice el versículo 3, cose 5 cortinas, uniendo la una con la otra por el borde, y haz lo mismo con las otras 5. 5 y 5, ¿verdad? Y luego vamos a ver que son 5 cortinas y luego las junta, de manera que tiene 2 cortinas largas, ¿verdad? O grandes. Y luego dice el versículo 4, en el borde superior del primer conjunto de cortinas pon unas presillas de lana teñida de púrpura, lo mismo que en el borde del otro conjunto de cortinas. En las cortinas del primer conjunto pon 50 presillas, lo mismo que en las cortinas del otro conjunto. O sea, es exactamente lo mismo, ¿verdad? De modo que cada presilla tenga su pareja. Y aquí está hablando que las presillas de un conjunto coincidan con las presillas del otro conjunto. Dice el versículo 6, haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto. Es decir, aquí la traducción está medio extraña. Otros comentaristas dicen que no debería decir que el santuario tenga unidad de conjunto, sino que el conjunto tenga unidad. Es decir, que los 2 conjuntos de 5 cortinas cosidas una a la otra por medio de los ganchos parece que son un solo conjunto. Una sola cortina enorme, por así decirlo. Aunque no queda muy claro la forma en la que se unen. Si es una tira larga o si tiene 5 y luego arriba pones otras 5, ¿verdad? Aquí no se especifica. Pero, ¿por qué los 2 grupos de 5 y 5, verdad? Se pueden desenganchar. Entonces, lo que yo encontré aquí es que, si recordamos que todo esto tiene que ser portable, es mucho más sencillo
o mucho más ligero cargar 2 conjuntos de 5 cortinas que cargar una sola con todas las cortinas, ¿verdad? Sería más complicado. Entonces, lo que yo encontré en distintos comentarios bíblicos es que efectivamente coinciden en que esto es para facilitar la portabilidad, ¿verdad? Hacerlo más ligero, más fácil de transportar. 10 cortinas en total, unidas como si fuesen una sola, pero aún no tenemos claro cuál es el patrón a seguir en la unión. Tiene 5 y 5, pueden estar a lo largo o unas arriba de otras, aún no queda claro. Pero luego si vamos al versículo 7, del 7 al 14, nos va a dar ahí, creo, ya la idea completa de lo que es esto. Éxodo 26, 7 al 14 dice, haz 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Todas ellas deben medir lo mismo, es decir, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cose 5 cortinas en un conjunto y las otras 6 en otro conjunto, doblando la sexta cortina en la parte frontal del santuario. A 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo. Haz luego 50 ganchos de bronce y mételos en las presillas para formar el santuario, de modo que éste tenga unidad de conjunto. Las 10 cortinas tendrán una cortina restante que quedará colgando a espaldas del santuario. A esta cortina le sobrarán 50 centímetros en cada extremo y con esa parte sobrante se cerrará el santuario. Haz para el santuario un toldo de piel de carnero teñido de rojo y para la parte superior un toldo de piel de delfín. Y bueno, viendo en resumen, hay 4 tejidos, ¿verdad? O 4 uniones, 4 grupos de cosas que van a formar el santuario y hasta el versículo 7 nos dice que es para cubrir el santuario a manera de una tienda de campaña. Así que no nos está hablando de ninguna cosa más que la cubierta. Y aquí es donde nos empezamos a perder, porque tratas de dar sentido. Todas esas cortinas, ¿dónde van? ¿En qué parte del santuario? Bueno, esa es la parte que lo cubre. Y Dios ha ordenado 4 capas para cubrir el santuario. Las primeras de lino fino, ¿verdad? Con lana de colores, púrpura, azul y no me acuerdo cuál es el otro, y con querubines, ¿verdad? Y luego la segunda, es lo que dice el versículo 6, 11 cortinas de pelo de cabra. Ahora comparemos. Las primeras 10 cortinas de lino eran 10 y medían 12.5 por 1.8. El segundo conjunto no pide 10, sino 11 cortinas. Y estas son de pelo de cabra, ¿verdad? Y estas miden 3.5 por 1.8, es decir, es 1 metro más largo que las anteriores. Cuando dice, todas ellas deben de medir lo mismo, es decir, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho, obviamente no está hablando de las primeras 10, ¿verdad? Sino de estas 11. Estas están más grandes. Y si estamos hablando de cubierta, podemos entender que la primer cubierta son las cortinas, las 10 cortinas de lino, que son 2 conjuntos de 5 unidas. La segunda cubierta son estas de pelo de cabra, que es 1 metro más grande que la anterior. Y luego, cuando dice del versículo 9 al 11, que haga 5 cortinas en un conjunto y otras y doblando, dice que doblen la sexta en la parte frontal del santuario. Esta parte frontal, o digamos esta onceava, que ya no cuadra, ¿verdad? 5 y 6, esa va a tapar una parte del tabernáculo, es decir, esa sexta no forma parte de la cubierta, sino que va a ser la función de cortina propiamente. Y nos confundimos porque siempre habla de cortinas, ¿verdad? Y para nosotros una cortina no es lo que cubre un lugar, sino algo que cuelga, ¿verdad? Cuando aquí nos habla de estos grupos de cortinas, nos está hablando de la cubierta y la onceava en la segunda capa, esa sí sirve como nosotros conocemos a una cortina, ¿verdad? Pues se utiliza la misma técnica en los dos, de asegurarse que todas tengan presillas y que todas puedan unirse de la misma manera, ¿verdad? Versículo 14 dice, es para el santuario un toldo de piel de carnero teñido de rojo y para la parte superior un toldo de piel de delfín. Aquí son 2 capas más, pero aquí ya no las menciona como cortinas, sino como un toldo. Es decir, como una especie de techo sobre todo lo demás. Y si asumimos que ese es el orden, entendemos que Dios está, imagínate, la primer cubierta del techo, si tú estuvieras dentro del templo y volteas hacia arriba, vas a ver la capa de lino, ¿verdad?
que es la que está bien ornamentada con las figuras de querubines. Y luego arriba una que tú ya no ves, si estás adentro no la ves, de pelo de cabra. Y luego de pelo de carnero teñido de rojo. Y luego la última, una de delfín o de vaca marina o de alguna especie de animal marino de aquellos lugares que la palabra hebrea no dice con claridad, ¿verdad? Pero me pones la primera imagen, por favor, para darnos una idea de cómo serían estas cubiertas. Las 4 capas, obviamente aquí no están las capas completas porque nomás verías la de mero arriba, ¿verdad? Pero están en el orden de izquierda a derecha. La que está más a la izquierda o la que está abajo sería la de lino, ¿verdad? Con lana teñida, que le daría esos, así se imaginaron más o menos cómo estaría decorada. La segunda es la de pelo de cabra, y ese es 1 metro más largo que la primera, y ahí se alcanza a ver el detalle en el borde que es un poco más larga, ¿verdad? Luego la tercera de las pieles de carnero teñido en rojo, y la última de piel de delfín o de vaca marina o algún animal de ese tipo. ¿Por qué? Fíjate bien que los toldos, las últimas 2, cubrirían toda la estructura, incluyendo las 2 primeras capas, ¿verdad? Y si la de más arriba, es decir, la que queda a la intemperie, es como una especie de piel de delfín, digamos que haría la función de impermeabilizante, ¿verdad? Haría que el agua no se filtrara. Y como las últimas 2 son una especie de toldo, no nada más cortinas, no son decorativas, sino que realmente protegen a la estructura de la intemperie. Entonces, si se venía el aguacerazo, el agua no entraba. ¿Por qué? Precisamente por las 2 cubiertas más grandes. Que ahí en la imagen, bueno, ya la quitaron, yo estaba volteando el proyector, se alcanza a ver que atrás cubren totalmente la parte de atrás. Y hay una cortina en la parte trasera. Pero lo que nos ha descrito hasta ahorita, aunque vimos la estructura en la imagen, todavía no existe ninguna estructura. Solamente son las instrucciones para lo que va a cubrir el templo. Yo me acuerdo que muchos años, ahí me confundí totalmente, porque esas cortinas me las imaginaba las del atrio exterior, las que están alrededor, ¿verdad? Porque yo veía los modelos y decía, pues esas son las únicas cortinas que se ven, ¿sí? Porque nunca había visto cómo estaban por capas. Entonces, hasta aquí, lo único que se nos ha descrito es lo que se requiere para poder cubrir el tabernáculo, o el santuario, o el templo. Luego, a partir del versículo 15 empieza a dar las indicaciones para la estructura del tabernáculo. Vamos a leer del versículo 15 al 21. Dice, prepara para el santuario unos tablones de acacia para que sirvan de pilares. Cada tablón debe medir 4,5 metros de largo por 70 centímetros de ancho y contar con 2 ranuras para que cada tablón encaje con el otro. Todos los tablones para el santuario los harás así. Serán 20 los tablones por el lado sur del santuario. Haz también 40 bases de plata para colocarlas debajo de los tablones, 2 bases por tablón, para que las 2 ranuras de cada tablón encajen en cada base. Para el lado opuesto, es decir, para el lado norte del santuario, prepararás también 20 tablones y 40 bases de plata y pondrás 2 bases debajo de cada tablón. Y hasta aquí ya nos da una idea de la estructura y de cuánto mide, cuánto medía el templo en realidad, ¿verdad? Si nos dice cuántos tablones son y cuánto mide cada tablón, pues ya lo podemos calcular. Entonces, primero nos dice en el versículo 16, cada tablón debe medir 4,5 metros de largo por 70 centímetros de ancho y contar con 2 ranuras para que cada tablón encaje uno con el otro. Todos los tablones para el santuario serán así. Entonces, hay una especie de mecanismo, ¿verdad? Esas 2 ranuras, dice, son para que encaje uno con el otro. Hay una especie de mecanismo, como si fuesen piezas de rompecabezas. Pero no se explica muy bien cómo, ¿verdad? Y luego nos dice el versículo 18, serán 20 los tablones para el lado sur del santuario. Y si tenemos que cada tablón mide 4,5 metros, ¿verdad? Entonces son 14 metros de largo. El templo mediría 14 metros de largo, hasta aquí. Y si me pones la siguiente imagen, por favor, veríamos una posible idea de cómo eran estas tablones y las ranuras que tenían que junto con las bases, asegurarse que encajaban. Y ahí está un ejemplo, ¿verdad? De cómo tienen los tablones, las 2 ranuras abajo con las bases de plata. Ahora, no se especifica de qué forma son las bases de plata, ¿verdad? Me ponen la siguiente imagen, por favor, donde se imaginan unas bases diferentes. Estas se ven como más elaboradas, ¿verdad? Pero fíjate, también las ranuras son distintas. ¿Por qué? Porque no se especifica la medida de la ranura.
ni la posición exacta de la ranura. Entonces ahí no vamos a poder saberlo con detalle. Dices, pero ¿por qué Dios no le especificó las medidas de la ranura o ese tipo de cosas? Porque se tenía que basar según el modelo que se le mostró. Entonces imagínate a Moisés escribiendo, tiene que haber 2 ranuras, pero está viendo el modelo y dice, sí, ya entendí las 2 ranuras. Pero no nos dice a nosotros, ¿verdad? No está escrito el detalle para que entendamos cómo eran esas ranuras. Pero bueno, ahí hay una posibilidad de cómo estas ranuras embonarían con las bases de manera que haya cierta firmeza en las tablas. Pero como quiera son tablas muy grandes, ¿verdad? 4,5 metros de alto es mucho. 70 centímetros de largo, dices, bueno, son tablones, ¿verdad? ¿Y cómo mantienes erguido un tablón de ese tamaño? ¿De qué tamaño tendría que ser la ranura? No creo que esa ranura así chiquita sea suficiente, ¿verdad? Pero bueno, tampoco soy un experto en estructuras. Pero dice el versículo 20, para el lado opuesto, es decir, para el lado norte del santuario, prepararás también 20 tablones y 40 bases de plata y pondrás 2 bases debajo de cada tablón. Entonces ya sabemos que mide 14 de un lado, 14 del otro, ¿verdad? Nos falta el ancho. Éxodo 26, versículo 22 al 25. Te pondrás 6 tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y 2 tablones más en las esquinas de ese mismo lado. Estos 2 tablones deben ser dobles en la base, quedando unidos por un solo anillo en la parte superior. Haz lo mismo en ambas esquinas, de modo que haya 8 tablones y 16 bases de plata, es decir, 2 bases debajo de cada tablón. Y tampoco puedo seguir esto con la simple lectura. Pero bueno, nos da otra medida, 6 tablones en la parte posterior, es decir, 4,2 metros. Entonces tenemos que el templo medía 14 por 4,2. Y altísimo, ¿verdad? Los tablones. Ahora, cuando habla de los postes que están cuando habla de dice 2 tablones más en las esquinas de ese mismo lado harían la función de un poste. Y nos dice que tienen que ser dobles en la base, quedando unidos por un solo anillo en la parte superior, y tampoco queda claro. Así que hay al menos 2 teorías. Me pone la siguiente imagen, por favor, cómo se imaginan estos tablones y el anillo con el cual quedarían unidas. Y ahí están los tablones que serían del doble, ¿verdad?, de ancho o de grosor, entrarían como quieren las bases, pero arriba hay una especie de anillo, como para unir 2 hendiduras de los postes o con el tablón de un lado. Ese es el concepto de un anillo ahí, se lo imaginan así. Pero hay otro, que es la siguiente imagen, donde se imagina el anillo como algo mucho más literal, ¿verdad? De manera que une a los otros tablones por medio de unas ranuras. ¿Te fijas? Pero a mí se me hace mucho más estable y seguro el primer modelo, ¿verdad? Pero pues ese modelo también es una posibilidad, dado que no se nos especifica exactamente cómo iban a asegurar la estructura. Luego Éxodo 26, 26 al 30. Ahora sí nos dice cómo darle firmeza a la estructura. Y se prepara también unos travesaños de acacia. 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los del costado opuesto y 5 para los del costado occidental, es decir, para la parte posterior. El travesaño central deberá ser de un extremo al otro a media altura de los tablones. Recubre de oro los tablones y haz unos anillos de oro para que los travesaños pasen por ellos. También debes recubrir de oro los travesaños. Erige el santuario ciñéndote el modelo que se te mostró en el monte. Entonces, estos anillos que van a sostener estos travesaños, que son 15 en total, no se sabe si nada más era una sola tira, o era una tira arriba, una tira abajo, o 3 tiras distintas. Y encontré 2 modelos, algunos que asumen que era una tira o un travesaño en la parte de arriba, un travesaño en la parte de abajo, en cada costado, y otro que considera que son 3. ¿Me ponen, por favor, la siguiente imagen? Ese se supone que es un travesaño arriba y uno abajo, ¿verdad? Y me parece que sí le daría rigidez a la estructura, no se te podría caer ningún tablón. ¿Me pones el siguiente? Este considera 3. Pues sí, sería todavía más firmeza, ¿verdad?
pero en realidad cómo debían de quedar, tampoco lo sabemos. Pero sí nos damos cuenta que Dios está pensando en todo de una manera armable, ¿verdad? Algo que tú puedas desmontar, llevártelo a otro lugar y volver a montarlo y que todo embone, que todo sea fácilmente transportable y que todo sea en su conjunto una instalación segura. Nada de que no, pues llegó uno y nos tumbó el templo o nos vino el aguacerazo y se nos mojó los panes de la mesa. No, todo está fríamente calculado para que nada de eso pase. Luego nos da un detalle más, hay una división dentro del templo, Éxodo 26, versículo 31 al 35. Dice, es una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, con querubines artísticamente bordados en ella. Cuélgala con ganchos de oro en 4 postes de madera de acacia recubiertas de oro, los cuales levantará sobre 4 bases de plata. Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo, y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Pone el propiciatorio sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo y coloca la mesa fuera de la cortina en el lado norte del santuario. El candelabro lo pondrás frente a la mesa en el lado sur. Y aquí tenemos la división interna entre el lugar santo y el lugar santísimo. El arca del pacto es la única cosa que está en el lugar santísimo, y hasta ahorita nada más se nos ha especificado el candelabro y la mesa, pero todavía nos falta el altar de incienso, que se describe en capítulos más adelante. Hasta ahorita tenemos esta división. Y si me pones por favor la primera imagen, aquí hay una idea de un artista de cómo sería esta especie de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Se imaginan? Cuando dice que estará decorada con querubines, pues se imaginan 2 querubines, ¿verdad? Igualitos a los que estarían sobre el propiciatorio. Que no hay nada que diga que así fueran, ¿verdad? Como palomas. Ya vimos otros ejemplos de la posibilidad de querubines. Pero digamos que ahí considera que hay una especie de... Son 2 cortinas que se unen, ¿verdad? Pero sabemos que no, es una sola pieza. De hecho, sabemos que cuando Jesús muere, el velo es rasgado, de manera que hay acceso del lugar santo al lugar santísimo. Pero es darse una idea de cómo podría ser la decoración. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Este es un modelo ya completo de todo lo que se va a construir, considerando el atrio y lo que hay afuera, pero ahí se alcanza a ver en perspectiva de como un corte transversal la distinción entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y están los 4 postes mencionados, ¿verdad? Con el velo. Acá todavía nos pone el detalle de las 5 columnas en la entrada que todavía no vemos, pero puedes ver la estructura de los tablones, ¿verdad? Reforzados. Entonces es una idea cómo podrías de afuera ver la distancia o el espacio que ocuparía el lugar santísimo y el lugar santo, que aquí no está especificado. Y todo lo que es amarillo, porque todos los talones están recubiertos de oro, ¿verdad? Siguiente, la última parte, la entrada. Éxodo 26, versículo 36 al 37. Dice, haz para la entrada del santuario una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino recamada artísticamente. Para esta cortina prepara 5 postes de acacia recubiertos de oro con sus respectivos ganchos de oro y funde para los postes 5 bases de bronce. Estas no son bases de plata. Todos los demás tienen bases de plata, pero la entrada tiene bases de bronce. Me ponen la siguiente imagen, que es la primerita que vimos, la de cubiertas, que ahí se va a ver con claridad en el diseño las columnas que están en la entrada, ¿verdad? 5 postes. Y más o menos trata de plasmar cómo sería el diseño con la combinación de colores. Como podrás ver, cada artista se imagina un diseño distinto porque no está especificado exactamente cómo era el diseño. Pero ahí están las 5 columnas, se ven doradas porque están recubiertas de oro y se ve que sus bases no son igual que las bases de las demás. Las demás bases se ven blancas porque son de plata, pero la de los 5 postes son de bronce. Ahora me pones la siguiente imagen, por favor, que sería una muestra de la estructura total, ¿verdad? Del tabernáculo, con sus cortes de las 4 cubiertas, ¿verdad?
una idea de, las primeras 2 columnas en la entrada están cortadas para que pudiésemos ver hacia adentro, ¿verdad? Pero ahí estarían las 5 postes y luego la distribución adentro, ¿verdad? Si te acuerdas, aquí está mencionado nada más el arca en el lugar santísimo, la mesa y el candelabro, pero ahí también ya está el altar, que aún todavía no se nos especifica, pero el modelo ya lo incluye, ¿verdad? Ahora, nadie podía ver lo que estaba dentro. Se lo podían imaginar, ¿verdad? Nadie podía ver esto que estamos viendo nosotros en aquel entonces, ¿verdad? Porque solo podían entrar los sacerdotes. Y al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y si te fijas, en el techo vas a ver querubines, ¿verdad? En la cortina, querubines. En el propiciatorio, querubines. Querubines en todos lados, ¿verdad? Que cuando leímos algo de Apocalipsis vemos estos seres que estaban ahí, que no se especifica que sean querubines, corresponden más a los serafines, pero vemos que estos seres están siempre en la presencia de Dios. Y la idea plasmada en este tabernáculo es que los querubines están donde está Dios. Y la distinción entre el lugar santo y el lugar santísimo, esa no la encontramos en ninguna descripción en Apocalipsis, ¿verdad? Simplemente se describe que hay un trono y que están todos los ángeles ahí, ¿verdad? Y que todos pueden ver el trono. Y después se describe a los que tienen vestiduras blancas y también todos pueden ver el trono. Así que el concepto de una diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo no lo vemos en la descripción del apóstol Juan de lo que vio en el cielo. Parece ser que esto no corresponde con algo específicamente en el cielo, sino algo que Dios está comunicando a los hombres por medio del tabernáculo, ¿verdad? Solamente una persona, representante de todo el pueblo, puede ingresar al lugar santísimo, nadie más. Y tenemos después, obviamente muchos siglos después, al apóstol Juan diciendo que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Todavía nos falta ver más partes, ¿verdad? Y al último vemos un resumen de qué cosas bíblicas comunica, pero de entrada, pensemos en el Edén, el lugar donde moraba Dios. Están los querubines, ¿verdad? Decíamos, y lo hemos dicho en otros temas, cuando antes de que Adán y Eva pecaran y Adán y Eva estaban viviendo en el Edén, ¿qué verían en el Edén? Pues verían toda clase de seres celestiales, ¿verdad? Porque el reino celestial o espiritual y el reino terrenal cohabitaban juntos, no existía esta separación. Entonces prácticamente está plasmando lo que Adán y Eva vieron, y muy seguramente también Caín y Abel y los demás, probablemente. ¿Cómo sabían que era un querubín o cómo dibujarlo? Entonces, la idea de querubines y ese tipo de seres que estaban como protectores de las deidades aparecen en muchas culturas paganas como una especie de conocimiento generalizado por todos. Entonces, Dios está diciendo, ese es el lugar donde yo habito, pero solamente una persona se puede acercar a mí. Solamente cierto grupo de personas pueden entrar al lugar santo. Todos los demás israelitas en el atrio, pero ningún gentil puede entrar al atrio. Así que hay una distinción de personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no simplemente dice, pues venga todo lo que quieran y no necesita un lugar santo, un lugar santísimo, ni un atrio. El que quiera venir, que venga. No, ¿por qué? Porque está comunicándoles algo muy importante, que es la justicia de Dios. Y si cualquier ser humano se le ocurre presentarse ante Dios, sería fulminado por la justicia de Dios. Lo mataría de inmediato. ¿Por qué? Porque es un pecador. Entonces, fíjate, Dios está diciendo, sí, aquí estoy morando entre ustedes, pero no me pueden tratar como uno de ustedes. No pueden venir como si fuésemos iguales. Hay un serio problema entre ustedes y yo. Y si no es por medio de todo esto que tienes que hacer para poder llegar a mí, que vamos a ver más adelante, toda la serie de sacrificios que se tenían que hacer para que el sumo sacerdote pudiera presentarse ante Dios, está diciéndoles, aquí estoy, pero no podemos tener relación. Aquí hay un serio conflicto que no ha sido solucionado. Estoy entre ustedes, pero no podemos tener comunión. Porque son pecadores. Así que aunque está morando entre ellos, no ha solucionado el problema del ser humano, que es el pecado.
queda claramente especificado que la justicia de Dios impide que puedas llegar ante Él. Y como vimos, nadie quiere acercarse a Él. Entonces, todo esto de la diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo quizás no tendría mucho sentido si estuviéramos en el mismo tiempo en el que ellos, entendiendo por qué la distinción, por qué no puedes entrar directamente. Tiene que haber un representante y eso, según el apóstol Pablo, apuntaba a lo que iba a suceder más adelante. Un representante solamente puede entrar ante Dios. ¿Y qué lograba ese representante, ese sumo sacerdote? Perdón por los pecados. Así que es una imagen ¿de quién? De Cristo, que la carta a los Hebreos dice, nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es la obra de Cristo? Está representada aquí en el tabernáculo, pero la vamos a ir viendo conforme esté terminado. Porque si un solo hombre, con una serie de rituales, podía entrar a la presencia de Dios y obtener perdón del pueblo, muestra, como lo vamos a ver un poco más adelante, que se describa más la función de los sacerdotes. La carta a los Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Que no tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque es sin pecado. Y que no entraba con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Y que el perdón que se podía obtener una vez al año no era un perdón verdadero, ¿verdad? Sino simplemente una postergación de juicio. Porque la única forma de obtener perdón tenía que ser por medio de satisfacer la deuda, no por medio de sangres de animales. Pero hasta aquí todavía no tenemos suficiente información para ir analizando, ¿verdad? Cuando empecemos a ver un poco más los detalles sobre los sacrificios y la función de los sacerdotes, veremos con mucha más claridad la función de Cristo. Que todo este sistema sacerdotal y la estructura del templo tiene que ver con la manera en la que Dios solucionaría el problema de la humanidad. Recuerda, el conflicto es, somos pecadores y Él es un Dios santo. Y Él no puede simplemente declarar inocente al malvado. Eso sería algo totalmente injusto. Así que Dios aquí no les revela exactamente cómo, pero les da una pista. Tiene que haber sangre, tiene que haber un cordero inmolado, sin defecto. Uno que va a lograr el perdón de todos. Y toda esta estructura apunta a Cristo. Obviamente, en aquel tiempo nadie veía a Cristo en esto. De hecho, si tú lees y hablas con judíos ortodoxos, siguen viendo esto no como algo que habla de la necesidad de un Salvador, sino como la idea o el concepto de que si tú te portas bien, te puedes ganar el acceso a Dios. Literalmente los he escuchado y los he leído. Dicen, los cristianos son unos miserables. Piensan que alguien los va a salvar y no saben que solamente tú te puedes salvar a ti mismo. Decía este judío muy reconocido, yo no necesito un salvador, yo me puedo salvar por mí mismo. Y esa es la esencia del error de los fariseos, de los maestros de la ley, de los saduceos y de todos los que interpretan toda esta información sin ver que está apuntando a algo más. Piensan, y eso es lo que realmente me asombra, piensan que ellos mismos pueden adquirir su salvación. Y si les preguntas, ¿pero cómo? Si ya pecaste. Cuenta los pecados que llevas desde que tienes conciencia de pecado. ¿Cómo crees tú que Dios te va a salvar o te vas a ganar la salvación si ya pecaste muchas veces? Y lo que ellos dicen es que, según su sabiduría de los antiguos, Dios tiene una balanza, una especie de balanza. Y va a poner en un lado todas tus obras buenas y en otro todas tus obras malas. Y si tus obras malas son más que las buenas, la balanza se inclina hacia lo malo y eres condenado. Pero si tus obras buenas son más que las malas, te salvas. Ahora, ¿de dónde sacaron eso en la Biblia? Para nada encuentras eso en la Escritura. Eso no resuelve el problema de la justicia, ¿verdad? Es como si le dijeras a un asesino violador, mira, sí, lo hiciste mal, muy mal, violaste y mataste a esta niña, pero vamos a poner una balanza, todas las cosas buenas que has hecho y esta. ¿Y sabes qué? Le diste comer a los perritos de la calle.
le llevaste comida a los viejitos en el asilo. Y empiezan a contar y dicen, no, pues obviamente tienes más obras buenas que malas, así que te puedes ir en paz. ¿Qué clase de juez sería el que haga eso con un delincuente? Un juez injusto, totalmente injusto. Sin embargo, ellos están convencidos de que ese es el criterio que Dios va a usar para juzgarlos y que si acumulan suficientes buenas obras, más buenas que malas, la tienen de ganar. Y desprecian literalmente, dicen, no necesito un Salvador. Entonces fíjate lo que ellos entienden de aquí. Dios dice, tiene que haber derramamiento de sangre porque tiene que haber una justicia perfecta. Dicen, eso significa que me tengo que esforzar más y más y más y más hasta que ya pueda ganarme mi entrada al reino de los cielos. Y eso no tiene ningún sentido si analizas el texto, ¿verdad? Eso es meterle ideas al texto. Lo mismo que muchos cristianos hacen, ponerle ideas al texto. No están concluyendo con lo que el texto dice, sino que usan el texto para tratar de apoyar sus propias ideas y explicar sin necesidad de la Escritura que existe esa especie de balanza. De hecho, el cristianismo es la única religión, si así lo queremos ver, la única en la que no tienes que hacer obras para salvarte. En todas las demás, de la que se te ocurra, de la que sea, cualquier nación pagana, lo que sea, todas, incluyendo el judaísmo, tienes que hacer buenas obras para salvarte. Y el cristianismo es el único que dice, no, Dios te salva gratuitamente. Lo que tienes que hacer es humillarte y arrepentirte de tus pecados. Dime, así, si tú dijeras, no sé cuál sea la verdadera, ¿cuál escoges? ¿Cuál escogerías? Si dijeras, a ver, vamos a evaluarlo así. Si me porto bien voy a ganarme la salvación en cualquier religión, pero los cristianos dicen que simplemente me tengo que arrepentir y humillar ante Dios. ¿Quién diría, esa no me gusta? Yo prefiero ganármelo. No puede ser. O sea, ni siquiera en ese criterio es el camino más seguro. Y eso es lo impresionante. Los israelitas están viendo esto. Y yo sé que tú y yo concluiríamos igual, ¿verdad? Están viendo todo esto y ellos concluyen, hay que portarse bien para salvarse. Y dices, no, todo esto te dice, es imposible llegar a Dios. Ningún ser humano puede venir a Dios a menos que alguien pague el precio, que son los animales que tienen que morir. Y si alguien dijera, bueno, entonces los animales me quitan el pecado, no, porque los sacrificios se tienen que ofrecer diariamente. Así que es un sistema confuso, es un sistema que no te puede llevar a una conclusión clara. Aquí hay cosas ocultas, de las cuales Pablo habla que es un misterio oculto. Aquí hay cosas ocultas porque dices, a ver, ¿qué tengo que hacer para llegar a Dios? Alguien tiene que morir en mi lugar. Pero no basta, porque siempre tengo que estar matando a un inocente. Siempre. Y te dijeras, bueno, una vez al año el sumo sacerdote entra y obtiene perdón por todos. Sí, pero nada más dura un año, porque al otro año tiene que volver a entrar. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve matar los animales si realmente no me quita el pecado? Además, por más animales que mate, yo sigo siendo el mismo, porque no cambias. Sigues pecando de la misma manera y sigues amando la carne y sigues amando las obras de la carne y no hay ningún cambio. Pero ahí vas, te das esa especie de baño de pureza donde mata un animal y dices, ya, estoy bien con Dios. Y tristemente los cristianos hacen algo muy similar cuando vienen a la iglesia. Incluso algunos los he escuchado decir, ya me he portado muy mal, tengo que ir a la iglesia. Como que para hacerse un baño y ahora sí volver a empezar de cero. No. Todo este sistema, el templo, su construcción, la división, todo dice, es imposible que llegues a Dios, a menos que alguien pague tu culpa. Por consecuencia, no se trata de que te portes bien. Se trata de que tienes que ser salvado de ti mismo. Esto nos habla de la naturaleza pecaminosa en el ser humano, que asombrosamente, sin la revelación de Dios en nuestras mentes, concluimos que es una invitación a esforzarte cada vez más para alcanzar a Dios, lo que no tiene absolutamente ningún sentido. Y me asombra que estos hombres súper estudiados, súper preparados, no pueden concluir así. No pueden darse cuenta
que requieren de un Salvador, están totalmente convencidos que ellos podrán salvarse. Así que este modelo es muy interesante porque las personas que lo están o que lo van a ver en acción, toda esa generación, a excepción de Josué y Caleb, van a morir en el desierto. Saben que Dios está allí, pero ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida. La siguiente generación sí. Entonces, no se piensa qué tan complejo es tratar de entender a Dios sin el panorama completo, ¿verdad? Toda esta construcción a ellos los lleva a concluir cosas totalmente erradas. Muchas veces en nuestra vida Dios permite cosas y tratamos de sacar conclusiones con la información que tenemos. ¿Cuál es la probabilidad de que tengas la razón? Cuando no tienes el panorama completo, ¿verdad? Hay tantas cosas que Dios hace con nosotros ahora que no podemos entender ahorita. ¿Por qué? Por más que te esfuerces, porque falta información. Pero conforme pasa el tiempo y Dios va mostrándote cada vez más cosas, dices, ya entendí. Jamás lo hubieras entendido en ese momento, hasta que Dios empieza a revelarte más. Y así es con nuestro conocimiento de la Biblia. Conforme más conoces de la Escritura, más vas a poder ver con claridad las cosas en el pasado. Y las cosas que estás viviendo le puedes dar un sentido, pero sigue estando muy limitado. Cuando conozcas mejor la Biblia y la palabra de Dios y veas atrás, vas a decir, ya entendí. Así que se trata de confiar. Moisés entró, ¿verdad? Y más adelante vamos a analizar por qué. Pero hasta este punto, construirlo, todo esto, es muy complejo, ¿no? Imagínate Moisés pensando, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Está entendiendo bien todo lo que hay que hacer, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quiénes tendrían las habilidades para hacerlo? Vamos a ver en capítulos más adelante que Dios prepara específicamente a 2. Pero hasta aquí no se ha revelado eso. Simplemente todas las instrucciones de lo que se tiene que hacer partiendo del modelo que se le mostró. Entonces vamos a ir haciendo ese ejercicio. Hay más información adelante que no estamos considerando porque ya tendríamos un panorama mucho más amplio, ¿verdad? Pero vamos, así como Dios lo fue revelando, vamos analizándolo y vamos agregándole cada vez más información conforme lo va a ir mostrando hasta tener el panorama completo. Y ahora sí decir, todo esto apunta a lo que Cristo haría, ¿verdad? Hasta ahorita ya tenemos algo claro lo que está pasando, pero nos faltan más cosas. Así que lo iremos, si Dios lo permite, lo iremos descubriendo poco a poco. Bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que pensemos en la enorme diferencia entre nosotros en el nuevo pacto y ellos en el pacto de Moisés. Hay cristianos que quieren vivir de acuerdo al pacto de Moisés. Es imposible llegar a Dios si estás en el pacto de Moisés. Y en el nuevo pacto, Dios mora en nosotros. Una diferencia total y absoluta. No vas a un lugar sabiendo que ahí está Dios. Dios está en ti. Y eso nos debería llevar a pensar y valorar las cosas de una manera totalmente distinta. No sé si alguna vez te has preguntado qué hacía el Espíritu Santo en aquel entonces con las personas como Moisés, como Aarón, como Josué y Caleb. Personas que nacieron de nuevo, ¿verdad? Tenemos certeza que nacieron de nuevo. Pero, ¿era exactamente igual que con nosotros o no? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Trabajaban usando algún don para beneficiar a los demás? ¿No? Repartía Dios dones
para que entre los israelitas edificaran? No. Estaba el nuevo nacimiento, pero no estaba la misma gracia sobre ellos. Y a nosotros no nada más nos regala la salvación, sino que te regala uno o más dones. Y los israelitas no están trabajando en ser un cuerpo, como la iglesia debe trabajar en ser un cuerpo. Hay una enorme diferencia entre el pacto con Moisés y el nuevo pacto en cuanto a las capacidades que recibes, la responsabilidad que adquieres y el alcance que debes de tener, cosa que los israelitas no hacían. Hemos sido beneficiados de una manera increíble comparado con lo que todos aquellos hombres vivieron, incluyendo Moisés. Y a veces las cosas de Dios se nos hacen molestia, ¿verdad? Ir a la iglesia. Hace mucho frío. Digo, los del domingo a lo mejor estuvieron viendo la transmisión echándose un taco de barbacoa o algo así, ¿verdad? No tiene nada de malo. Pero hay algunos que se enamoran de eso y ya no quieren venir a la iglesia. Decir, va a ser frío, ya no quiero ir. Pues la vemos aquí en internet. No puede ser, date cuenta de todo lo que Dios te ha dado. Por consecuencia, toda la responsabilidad que tienes. Tienes que hacer todo lo posible por congregarte. Tienes que hacer todo lo posible por usar tus dones. Porque eso se te va a demandar. Y además, la verdadera felicidad consiste en ser usado por Dios. En ninguna otra cosa. Entonces, fíjate, ellos están ahí en el desierto. El medio ambiente no es nada agradable. Todo el sistema sacrificial era, extenuante. Cumplir todos los ritos, todos los procesos para poder obtener perdón, mientras a nosotros ya se nos otorgó de todos sus pecados pasados, presentes y futuros, y aún así nos da flojera. Es el colmo. De aquí, de leer el Antiguo Testamento y de entender lo que se hacía, debe de venir una gratitud para el creyente. Un valorar lo que tenemos. Porque sin leer el Antiguo Testamento no tienes idea de todos los dones que Dios te ha dado y los enormes privilegios que tienes. Además de que conocemos a Dios y vemos cómo Dios empezaba a mostrar lo que haría, nos debe dar una claridad del enorme privilegio que tenemos, ¿verdad? Así que mientras leemos todo Éxodo, mantengamos eso en mente, que tenemos y que tenían. Y decir, ni de chiste me quiero ir a ese pacto. No como muchos judaizantes que quieren llevarse a los cristianos a hacer las cosas de la ley de Moisés y le creen y les suena atractivo. Quieren estar con su chofar y quieren hablarse en hebreo y dices, no puede ser, no puede ser. Que no nos pase a nosotros, ¿ok? Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias por tanta bendición y privilegio que nos has dado. Permítenos estar conscientes siempre de eso, Señor, ver lo que tú hacías antes, la gracia que concedías, pero que no se compara con lo que nos has dado por medio de tu Hijo. Señor, Moisés clamó a ti, diciendo que ya no podía. Tú derramaste el mismo espíritu en otros 70. Josué se sintió celoso. Y Moisés le dijo, yo quisiera que Dios le diera su espíritu a todos. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros, Señor. Tú nos has dado tu Espíritu Santo a todos tus hijos por igual. Nos has llamado a distintas tareas y nos has dado distintas capacidades, Señor. Estamos viviendo el sueño de Moisés. Permítenos, Padre, estar a la altura de lo que nos has dado. Permítenos dar nuestro esfuerzo, Señor, lo mejor que tenemos para la gloria de tu nombre. Concédenos, Señor, ser hallados congruentes entre lo que hacemos y lo que sabemos. Sabemos que hay mucho que cambiar, hay mucho que mejorar, hay muchas cosas
con las cuales debemos combatir en nosotros mismos. Pero te rogamos, Señor, que a pesar de todas nuestras debilidades, lo que hagamos resulte en la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tanto amor, tanto regalo que hemos recibido de parte tuya, que nos has recibido como hijos. Ninguno de ellos podría llamarte Padre. Sin embargo, tú nos has llamado hijos, Señor. Así que te rogamos que nos permitas cada vez más estar conscientes de quiénes somos en realidad, de nuestra vileza, de nuestra condición, Señor, para poder ver cada vez con más claridad tu enorme gracia, tu perdón y tu misericordia para con nosotros. Queremos conocerte más, Señor, y te rogamos que para que podamos crecer en conocimiento, nos permitas estar cada vez más conscientes de cuál es nuestra condición, para que tu luz, Señor, brille sobre nosotros, sabiéndonos totalmente inmerecedores de lo que nos has dado. Así que te rogamos, Señor, que nos permitas vivir conscientes de todo lo que nos has dado, conscientes de nuestra naturaleza pecadora, para que en todo, Señor, aun cuando nos equivoquemos, por medio del arrepentimiento, Señor, por medio de buscar tu perdón, podamos honrar y glorificar tu nombre por sobre todas las cosas. Gracias por todo, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Me acuerdo que hace mucho me preguntaron, ¿y tú no has leído el Antiguo Testamento? Y decía, ¿para qué? Si yo vivo en el Nuevo. Solo mostré la ignorancia profunda que tenía, ¿verdad? Hay muchísimo que entender y muchísimo que aprender y nos estamos yendo con... ¿Cuánto llevamos ya de Éxodo? Son 68 semanas. ¿Cuánto es? Ya pasamos más del año fácil, ¿verdad? Y todavía nos falta mucho. Que Dios nos dé tiempo. Imagínate que digamos, ya llegamos a Mateo. ¿Cuánto tiempo nos falta? Mientras Dios nos tenga misericordia y nos dé vida, pues nos iremos estudiando con detalle. Pero bueno, para las preguntas no hay nadie, ¿verdad? Bueno, tampoco es de fuerza. Es todo entonces, si no hay preguntas, pues terminamos. No hay avisos tampoco, ¿verdad? ¿No? Bueno, nada más recordarles que este domingo no hay reunión física, no vaya a venir algún despistado, no lo vamos a dejar entrar, aunque venga. No vamos a continuar con el estudio de fundamentos, vamos a hacer una pausa para analizar el tema de la Navidad, obviamente enfocándonos en la encarnación de Cristo, que es lo importante, pero tratando de ver también algunas polémicas entre si es pagano o no. Entonces, hacemos este alto a nuestro estudio para reflexionar sobre lo que la Navidad debe de ser para un cristiano. Sé que es muy distinto para el mundo, ¿verdad? El mundo piensa en regalos ahorita, el mundo piensa en estrenar ropa, en comprarse esa tele con el aguinaldo, etcétera, etcétera. Y no está mal que los cristianos se den regalos, ¿verdad? Pero eso no es la Navidad. ¿Me explico? Entonces tenemos que hacer un alto y reflexionar sobre lo que se supone que debemos estar recordando por el tema de Navidad y que ninguno de nosotros sea arrastrado por la corriente de este mundo, simplemente dejándose llevar por lo que hace la gente, ¿verdad? Sino que podamos hacer una diferencia clara entre lo que es realmente el nacimiento de Cristo y lo que es el consumismo, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere, nos vemos entonces en línea el domingo, se echan un taco por mí y si Dios quiere, presencialmente nos vemos entonces hasta el próximo miércoles. Ahí está la caja de las ofrendas para que esto siga funcionando. Cuídense, las temperaturas pintan bien, ¿verdad? Entonces, es todo. Si Dios quiere, nos vemos entonces hasta el próximo miércoles.